3, 2, 1. Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda con mucho gusto Mafe Altamirano desde Morelia, Michoacán, en esta ocasión grabando desde casa y sin el equipo de Zona Verde debido a estas medidas de distanciamiento social por el COVID-19. Así es que una disculpa de antemano si se escuchan algunos ruidos del ambiente, ya que pues en esta ocasión nos toca hacerlo de manera remota. Nos estaremos enlazando al bellísimo estado de Veracruz con Yusin Méndez y a la hermosa Ciudad de México con Mario Villavicencio. Como ya platicábamos en el episodio número 3, México es uno de los países que más biodiversidad poseen en el mundo. En el episodio anterior también platicábamos que nuestro país posee el 10% de las especies que existen en el planeta, de las cuales alrededor del 50% son especies endémicas, es decir, que su existencia se limita a un área específica. No existen en ninguna otra parte del mundo y pueden restringirse a regiones continentales, a países, estados, a alguna selva o bosque en particular, incluso a solo encontrarse en un lago, un río o un manantial. Desde luego eso las hace más vulnerables y hoy muchas de ellas están en un riesgo crítico. Para hablar de estrategias de conservación, hoy les presentamos la situación de 3 especies endémicas de México. Yusin les contará de la emblemática águila real y Mario del imponente jaguar. Yo por mi parte empezaré platicándoles de una maravillosa especie endémica que habita al norte del Golfo de California. Se trata ni más ni menos que de la vaquita marina. Y bueno, históricamente no se sabía mucho de esta especie, ya que su primera aparición data de 1950, cuando se encuentran 3 cráneos cerca de San Felipe, Baja California. Incluso por mucho tiempo, para muchos pobladores se trataba de una leyenda o un ser mitológico, porque nadie la conocía ni la había visto. Algunos años más tarde se describió todo el esqueleto cuando se recolectaron ejemplares ya enteros varados en las playas, pero fue hasta el año 1958 que se describió formalmente. Ahora bien, es importante decir que la vaquita marina es una especie extremadamente difícil de estudiar y por lo tanto su monitoreo en acciones de conservación también ha sido muy difícil. Casi una misión imposible, ya que aún en las mejores condiciones ambientales se dificulta su identificación, que muchas veces se puede hacer solo mediante detectores sonoros, ya que la turbidez del agua en la zona impide visualizarla. Esta dificultad de seguirles la pista obedece también a razones físicas y de comportamiento. Es una especie con un tamaño muy pequeño, cuando mucho alcanza el 1,5 metros de largo. Su comportamiento además es muy discreto al salir a la superficie a respirar. Sus tiempos de inmersión son relativamente largos y es muy tímida, escurridiza y solitaria. La vaquita marina también es conocida como cochito, marsopa vaquita o vaquita de mar. Es uno de los cetáceos más pequeños del mundo, único mamífero marino mexicano, miembro de la familia de las marsopas. Y aquí hago un paréntesis, ya que es común que se usen las palabras delfín y marsopa indistintamente o como sinónimo. Pero ojo, son animales diferentes que pertenecen a familias distintas. Aunque tengan un enorme parecido, dentro de los cetáceos las marsopas son las más pequeñas incluso que los delfines. Y bueno, pues lamentablemente la vaquita marina es el mamífero acuático más amenazado, no solo del continente, sino del mundo. Entonces, ¿por qué se ha producido un declive tan alarmante en su población? Existen 3 razones principales y vamos a abordarlas. Desde luego, existen causas inherentes a su naturaleza hasta las causas antropogénicas o debidas a la acción del hombre. Primero, su tasa de crecimiento se ve limitada, ya que su fecundidad es relativamente baja porque tiene ciclos reproductivos estacionales. Les explico esto. La vaquita marina vive en promedio 22 años. A los 6 años alcanza su madurez sexual. Se aparean solo cada 2 años o más
entre abril y junio. Su gestación es de una sola cría y dura entre 10 y 11 meses. Entonces, durante toda su vida se calcula que una hembra podría tener entre 5 y 7 crías, de tal manera que esta baja tasa reproductiva es uno de los factores que se están tomando en cuenta para proponer las acciones de conservación. Las otras amenazas donde tiene lugar la actividad humana y que van de la mano son el aumento de la pesca con prácticas insostenibles e ilegales y la captura incidental. Y bueno, en concreto la principal amenaza de la vaquita marina está relacionada curiosamente con otra especie endémica y en peligro de extinción del Golfo de California. Es la totuaba o pez corvina blanca, que por cierto tiene un tamaño muy parecido al de la vaquita marina. Resulta que desde hace ya varios años se ha desencadenado la caza furtiva de la totuaba debido al altísimo valor que tiene en el mercado chino. En específico, este pez es atrapado por su vejiga natatoria. La vejiga natatoria es un órgano de flotación que tienen varios peces óseos y se encuentra justo bajo la columna vertebral. También se le conoce como buche. A este órgano se le atribuyen propiedades medicinales y afrodisíacas que, por cierto, pues no han sido comprobadas científicamente. Entonces, los chinos hacen sopas de buche de totuaba argumentando que logra rejuvenecer la piel y permite incrementar la longevidad, lo que, repito nuevamente, no tiene sustento científico a la fecha. El kilo de buche de totuaba, para que se den una idea, se vende en el mercado negro hasta en $60,000, o sea, casi 1,5 millones de pesos. De ahí que se le conozca como el diamante del mar o incluso la cocaína del mar y sea pues un negocio que ha trascendido al crimen organizado. Como ya hemos platicado en otros episodios, la esfera ambiental pues siempre está relacionada con la esfera social y en este caso pues tiene una complejidad enorme que no ha permitido resultados exitosos de conservación. Analizando un poquito más este aspecto social, nos damos cuenta que las actividades pesqueras suponen el sustento principal de muchos residentes de los pueblos cercanos al norte del Golfo de California, como son Puerto Peñasco o San Felipe, y a pesar de que se impusieron vedas indefinidas de totuaba y el gobierno federal les está pagando a los pescadores una compensación económica para que se queden en tierra, pues es difícil que los pescadores no coadyuven con grandes mafias para pescar de noche, aun cuando el Mar de Cortés es uno de los sitios más vigilados por la Marina y el Ejército. Además, pues existen asociaciones conservacionistas como Sea Shepherd, que día y noche están patrullando en busca de cazadores furtivos y evidencias del estado de población de la vaquita marina. Recientemente hemos visto muchas noticias de ataques a las embarcaciones de esta organización y bueno, aún con todas estas medidas que les comento, se sigue arrasando a diestra y siniestra con la diversidad de la zona. Caen igual totuabas, vaquitas marinas, delfines, tiburones, ballenas, tortugas, mantarrayas, entre muchas especies más. Ahora, es importante comprender que las vaquitas sirven como fuente importante de alimento para grandes depredadores de la familia de los tiburones y se alimentan de especies más pequeñas de la cadena alimenticia como calamares y crustáceos, además de que se estima que se alimenta de 20 peces, por lo que ayudan a mantener a esas poblaciones bajo control. Al ser la vaquita un depredador tope, su presencia en el ecosistema regula muchos procesos y ciclos que se verían alterados en su ausencia. Esto ya se ha observado en otros ecosistemas que han perdido a sus especies clave. Es fundamental mantener reguladas las cadenas tróficas. Y bueno, hablando específicamente de estrategias de conservación de la especie, puedo mencionar que con la intención de asegurar la protección y recuperación de la especie, en el año 1993 se decretó la creación de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. En 1997, cuando todavía se tenían identificadas más de 500 vaquitas marinas,
Se crea el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina, CIRVA por sus siglas, integrado por reconocidos investigadores no solo de México, también de Canadá, de Estados Unidos y varios países de Europa. Este comité no solo se encarga de elaborar un plan de recuperación, sino también analiza los efectos socioeconómicos de las comunidades locales derivados de las medidas de regulación propuestas. Ya más recientemente, en el año 2017, se creó el programa Vaquita CPR. CPR significa Conservación, Protección y Recuperación. En él colaboraron 90 científicos expertos en conservación y veterinarios de mamíferos marinos de 9 países, esto con el fin de evitar la extinción de la especie. Su plan básicamente consistió en la localización de ejemplares para capturarlos, trasladarlos a un santuario, intentar reproducirlos ahí y después liberarlos al medio silvestre. Después de un esfuerzo magistral, solo se lograron capturar 2 vaquitas, ambas hembras. La primera se liberó al poco tiempo porque no tenía la madurez sexual adecuada para su reproducción. La segunda se liberó después porque era evidente que estaba cursando un proceso muy estresante en cautiverio y lamentablemente a las pocas horas de ser liberada, murió. Y bueno, con esto nos damos cuenta de que, a diferencia de otras especies en donde su población ha sido recuperada siguiendo estrategias ex situ o en cautiverio, en el caso específico de la vaquita esto no ha sido posible y se ve poco factible. Más bien, la recomendación a raíz de estas prácticas fue el reforzamiento de la aplicación de la ley en el área que se cree que tiene mayor concurrencia de vaquitas y redes ilegales, sobre todo para la temporada de totuaba que inicia en febrero y acaba en mayo. Sin duda, conservar a este único cetáceo endémico de México es una tarea de todos. Su peligro de extinción es crítico y, repito, al último censo del 2019 quedaban 22 vaquitas marinas identificadas. Es importante que todos alcemos la voz, que exijamos actividades pesqueras sostenibles y en general, o sea, no solo la pesca, que cualquier actividad de extracción de recursos naturales esté bien regulada, se hagan valer las leyes y donde haya necesidades, legislar en favor de todos esos organismos vivos incapaces de defenderse de los voraces intereses de unos cuantos. Hola, soy Yusin Méndez y el día de hoy les voy a hablar sobre el águila real mexicana. Esta especie es importante desde tiempos prehispánicos porque su imagen ha formado parte de la mitología de las culturas que habitaron en el territorio mexicano. Para que la puedan identificar mejor, es el águila que se encuentra presente en nuestro escudo nacional devorando a la serpiente. Por lo tanto, es una especie emblemática para nosotros los mexicanos. Y como dato cultural, el 13 de febrero se celebró el Día Nacional del Águila Real. Por lo tanto, es un buen ejemplo de conservación de una especie amenazada. Quisiera iniciar por hacerles saber la importancia que tiene esta especie en los ecosistemas, pues contribuye a la estabilidad de estos como un consumidor superior, es decir, que regula las poblaciones, en este caso de liebres, conejos, tlacuaches, ardillas, entre otros mamíferos pequeños, que de no existir el águila, pues se podrían convertir en plagas. Es una de las 22 especies de águilas que tenemos en México y habita principalmente en los estados de Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Jalisco y Michoacán. En el año 2010 se tenían conteos de 70 parejas reproductivas, lo cual nos hace pensar que son realmente poquitas. Y en el año 2018, después de las estrategias de conservación que se han implementado, se tienen 142 parejas contabilizadas. Esta especie pues ha sufrido algunas amenazas que la ponen en peligro. Principalmente ha sido víctima del cableado de alta tensión. En algunos casos llegan a posarse en estas estructuras eléctricas y entonces fallecen electrocutadas. También otra de las amenazas es que ingieren roedores envenenados y pues obviamente esto les provoca la muerte. Además, algo que ya habíamos platicado en uno de los episodios previos es que esta especie también es víctima de personas que las capturan para comercializarlas como mascotas. En general, estos puntos son los más importantes que las ponen en peligro.
y a raíz de esto se ha clasificado dentro de la norma oficial mexicana, la NOM 059 Semarnat 2010, como una especie amenazada. Entonces es importante que a partir de esto pues se implementen algunas estrategias de conservación para poder ayudar a esta especie a aumentar el número de sus individuos y a lo mejor en el futuro cercano pues poder tener poblaciones mayores que eviten su extinción. Una de las estrategias más importantes que se han implementado en el país es el programa de conservación del águila real. Este se creó en el año de 1999 y se ejecuta y se cumple a través del programa de acción para la conservación de la especie águila real en México, que se encuentra a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Este programa es importante porque tiene como objetivo primordial la recuperación y conservación de las poblaciones silvestres de águila real y su hábitat en nuestro país. Dentro de este hay algunos subprogramas que lo componen, que principalmente atienden a la protección y vigilancia, el manejo, la recuperación, el conocimiento y lo referente a la cultura que envuelve a esta especie. Otra de las estrategias es la creación del Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real, que se hizo el 13 de septiembre del año 2017 y este centro se ubica en el Heroico Colegio Militar. Es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este espacio se encuentra registrado como UMA desde el año 2010 ante la Semarnat. Entonces, este centro cuenta con una clínica, un laboratorio para análisis clínicos y rayos X, un quirófano, farmacia, área de crianza con incubadoras, 2 alojamientos y 2 jaulas de vuelo y aclimatación para los ejemplares que habitan ahí. También tiene un equipo técnico importante compuesto por médicos veterinarios, biólogos, asesores externos y algunos otros colaboradores nacionales e internacionales, los cuales tienen a su cuidado ejemplares que han sido rescatados de distintas partes del país. En este caso, desde el 2013 ya se han rehabilitado algunos y se han liberado y se espera que se rehabiliten más para su pronta reintroducción a su hábitat natural. Además de estos 2 centros, hay parques temáticos tipo zoológico muy famosos en el país que también han implementado estrategias de conservación desde el año 2003 y hasta el día de hoy han logrado la reproducción de varios polluelos de esta especie. Este es el panorama general con respecto al águila real. Es importante mencionar que la concientización de las comunidades que habitan en los alrededores de las zonas donde aún existen ejemplares de las águilas sepan la importancia que tienen estos individuos para el ecosistema en general, ya que esto puede ayudarnos a que una vez que lo conozcan, ayuden a su conservación y salgan de esta categoría en las que se encuentran clasificadas en la norma. Si hacemos esto, es probable que el águila que nos identifica como mexicanos se conserve y las generaciones futuras también la puedan conocer. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Les habla Mario Villavicencio. Les estoy hablando desde mi casa. Ojalá y no se escuche pasar el fierro viejo, ni el pan, ni el gas, porque estamos en época de confinamiento debido al coronavirus. Estamos acatando las órdenes que nos dicen nuestras autoridades y hay que tratar de hacer caso, pues para evitar la propagación del virus y proteger a los que más queremos. Y ya bien, dejando un tanto aquí el tema del coronavirus, vamos a empezar con el tema del jaguar. Como ustedes lo saben, es algo muy representativo de nuestra cultura maya. Bueno, remontándonos a épocas de la conquista, Fray Bernardino de Sahagún, que fue un misionero franciscano de esa época, lo describe como un gran tigre que anda y bulle en las sierras. En esta época lo llaman tigre y actualmente sabemos que tiene el nombre de jaguar, que proviene del tupí guaraní yaguará, que es el que caza de un salto. En maya le dicen Balam. Para los mayas representaba el universo, pues creían que las estrellas se había grabado en su piel como rosetas. Se calcula que al momento de la llegada de los europeos a América había más de 100,000 jaguares. Entonces habitaban desde zonas semidesérticas de Norteamérica hasta los bosques tropicales sudamericanos. Hoy el jaguar es una especie amenazada, que ha perdido aproximadamente 50% de su hábitat histórico en todo el continente. Prácticamente está extinto en Estados Unidos, El Salvador y Uruguay. Sus poblaciones están repartidas en 18 países de Latinoamérica, incluyendo México. El jaguar es capaz de habitar en distintos ecosistemas. En México habita las regiones tropicales y subtropicales,
desde Sonora y Tamaulipas, bajando por las planicies costeras del Golfo de México y del Pacífico, hasta Chiapas y la península de Yucatán. Pues en sí es un cazador por naturaleza, porque siempre está en la copa de los árboles y les cae a sus presas para poder darles un mordisco y poder alimentarse. Su mordida es de las más fuertes entre las grandes especies de felinos, y su dieta está dentro de 22 especies de mamíferos, aves, reptiles y peces. En México, el jaguar se encuentra amenazado, y con ello las selvas, bosques, pues están perdiendo un protector natural. Y cuidarlo significa asegurar la permanencia de corredores biológicos fundamentales para nuestro país y para América Latina. Actualmente, pues se ha perdido el 40% de su distribución en el país. Y pues para conocer su situación poblacional en México, se emprendió en el 2008 el primer Censo Nacional del Jaguar, también conocido como CenJaguar, y que tardó 3 años en hacerse todo este censo y pone a México como uno de los líderes para la conservación de la especie. Este censo dijo que habitaban en ese entonces 4,000 jaguares. Cuando se hizo un segundo censo, se vio que hubo un aumento de la población a 4,800 felinos y que la mayor parte se encontraban en la península de Yucatán. Pero ¿cómo le hacemos para hacer un control de estos jaguares? Se ha visto que en estudios por institutos ecológicos, además de empresas privadas, se ha dado la iniciativa de tener un censo por colocarle radiocollares con un geoposicionador que permiten conocer sus hábitos y movimientos. Y gracias a esta tecnología se sabe que en un año en la región de Calakmul, que se encuentra al sur de la península de Yucatán, los jaguares machos tienen áreas de actividad mayores a 700 kilómetros cuadrados y las hembras tienen un área de 160 kilómetros cuadrados, lo que quiere decir que los machos se mueven en mucha mayor área superficial que las hembras. En la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se encuentra como una especie casi amenazada, pero en México sí está catalogado como una especie en peligro de extinción y su cacería está vedada desde el año 1987 por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y pues la consideran como una especie de conservación prioritaria. El jaguar, vive cercado debido a la destrucción de su hábitat, la cacería ilegal y el continuo conflicto jaguar-humano, producto de las crecientes actividades en su entorno. ¿Y cuál es la mayor amenaza que tiene el jaguar? Son, pues, en sí varias, pero la más importante es la pérdida de su hábitat, que viene con el desarrollo de infraestructura, la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas y la edificación de unidades habitacionales, pues esto va degradando y fragmentando su territorio. La reducción de su territorio, es una acción que provoca que las poblaciones de jaguar se aíslen y sean más vulnerables a la extinción. Otra de las amenazas que sufren los jaguares es ese conflicto que tienen con las comunidades humanas, pues ya que las personas al tener su ganado sufren posibles ataques de jaguares, entonces las personas de alguna forma tienen que defenderse de los ataques de jaguares. Además de que en las comunidades locales se alimentan de pecaríes, venados, tepezcuintles, armadillos o cuatíes. Entonces, pues como el jaguar no encuentra alimento dentro de su hábitat, pues por eso va a las comunidades a comer el ganado que poseen y pues en consecuencia es atacado. Otro de las amenazas que tiene el jaguar es pues, que sirve como trofeo de caza, y es que se ha dado en mercados negros que su piel y colmillos son de un precio muy alto. Y pues estas son las principales amenazas que tienen los jaguares. Y como parte de hacer un acto de concientización para ver que nuestro jaguar es una especie amenazada y que representa muy bien nuestra cultura, el Banco de México va a poner en circulación en sus billetes de 1,000 pesos la imagen del jaguar junto con la ciudad de Calakmul. Esto es de suma importancia porque da a conocer a México y al mundo la riqueza natural que tenemos.
Como conclusión a esto, por favor, no apoyen actividades que lucren con jaguares y en general con todos los animales. Si pueden, apoyen a fundaciones que se encarguen de la conservación de las especies. Eso es todo de mi parte. Les mando un saludo. Por favor, cuídense mucho. Estamos en una época difícil, como ya lo dije, y no queda de otra más que cuidarnos entre nosotros. Un saludo a todos. Nos despedimos, chicos, esperamos que haya sido de su agrado este episodio número 4. Nos escuchamos pronto, cuídense mucho y sigan todas las medidas de prevención. Un abrazo enorme. Just remember how we shook.